para esta edición de Mesa Central, que comenzamos con nuestra mesa de análisis con Jimena Jara. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días. Muy buenos días, muy contenta, un mundo maravilloso. Bueno, ¿no? Un mundo maravilloso. Sí, con Max Colodro, ¿cómo estás, Max? Hola, Iván, Jimena, buenos días. Teníamos a Max Colodro estudiando sobre el tiro skid. Absolutamente. Así que sabe todo sobre este deporte. Es difícil achuntarle a los platos. Achuntarle es casi como todo la política, claro. es difícil achuntarla. Achuntarle hoy día casi todo es difícil. Ya, comencemos con... Yo creo que el tema de Venezuela, más allá, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, ha sido el tema de la semana, ¿no, Jimena? Ha sido el tema de la semana. Hablábamos con Max antes de entrar que todas las columnas, prácticamente hoy día, de los diarios vienen sobre Venezuela. También la tuya, Max. La de Max está muy dura en la tercera. Durísima. Estaba enojado. No sé si más dura que el... Estaba enojado Max cuando la escribió. Sí, no sé si más dura que el resto. En general tan dura. Sí. En general el tono es más o menos duro, es verdad. O sea, se está esperando que se tomen decisiones, ¿cierto? Y también definiciones. Y ahí yo creo que hay una conversación importante respecto de cuál ha sido el rol y cuál va a ser el rol del presidente de la República en este conflicto. ¿Rol en qué sentido? ¿Cuál va a ser el rol? Si es que, porque, por ejemplo, la columna de Max pide una definición y varias columnas piden una definición en el sentido de reconocer el triunfo opositor en Venezuela, algo que todavía no ha ocurrido, y yo creo que ahí hay una lógica política que tiene sentido. Hacer lo que hizo Perú, Uruguay, Estados Unidos, eso, reconocer a Edmundo González como presidente electo. Como presidente electo, y yo creo que tiene sentido desde la perspectiva de cómo se puede generar una bisagra en una conversación con una izquierda más dura. El presidente Boric representa a una izquierda que siempre ha condenado los abusos de Venezuela, y yo creo que hay una conversación que tiene que ver justamente con la alianza de gobierno, pero que también tiene que ver con cómo es posible generar consensos, conversaciones que vayan articulando una salida posible para otros países que sí reconocen a Maduro, como por ejemplo Brasil, cómo se hace parte de una red de conversaciones en las que el rol de Chile, que hoy día es neutral, porque no ha reconocido ni lo uno ni lo otro, puede ayudar en la conversación. ¿Por qué tendría que perder esa neutralidad, Max, el gobierno chileno? Porque yo creo que han pasado los días, en este caso, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el presidente de la República dio una muy buena señal en el primer momento, no aceptando un resultado entregado por la institucionalidad oficial de Venezuela y pidiendo que esos datos pudieran ser verificados antes de dar un respaldo. Pero ya han pasado los días, una semana ya desde las elecciones, y es claro que la idea de que el régimen pueda entregar actas que contrasten, que sean distintas a las actas que ya se conocen, que son las actas oficiales, las de la propia oposición. Tampoco probable, digamos. Es cada vez menos probable, y por lo tanto el presidente y el gobierno de Chile finalmente tienen que tomar la decisión de si lo que consideran que ocurrió en Venezuela fue una elección legítima, válida o un fraude. Y segundo, ¿qué se hace frente a ese escenario? Es decir, se reconoce lo que aparentemente las actas oficiales, que son las que la oposición ha dado a conocer, sostienen, es decir, que ganó la oposición, o se mantienen en una indefinición. Ahora, respecto de ese punto, que es el punto central. El argumento hasta ahora es, en rigor no sabemos, porque el proceso está viciado en la práctica, ¿no? Ese es el argumento de la Cancillería chilena. El argumento es que el proceso no es verificable, y un proceso no verificable es eso, ¿no? Hay una suspensión del reconocimiento, no hay una prueba en la que podamos confiar. Entonces, desde el primer momento Chile dice, no reconocemos el triunfo de Maduro. Es distinto el camino hasta reconocer el triunfo del opositor, ¿cierto? Pero es lo que han hecho en Estados Unidos, es lo que han hecho otros países, ya decíamos, como Perú y como Uruguay. José María del Pino está en Estados Unidos precisamente atento a este debate. ¿Cómo está, José María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Saludo también a quienes están de panelistas junto a ti. Quiero hoy día traerles a esta mesa lo que hemos podido reportear en Estados Unidos. En la semana tuvimos la posibilidad de conversar con Brian Nichols, el actual subsecretario de Estado, encargado para los asuntos del hemisferio occidental, también con fuentes de la Cancillería brasileña. He conversado con el embajador de Colombia ante la OEA y con distintos miembros diplomáticos. Y quiero contarles esto porque no se pueden entender las decisiones del gobierno de Gabriel Boric si no se entiende que son parte de un juego político muchísimo más importante que se está dando a nivel de diplomacia. Quiero partir diciéndole a la gente que está en casa que si alguien espera que haya una incursión armada en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, eso está totalmente fuera de la mesa. La verdad es que la única posibilidad
que existe de que hay algún tipo de cambio en el gobierno venezolano es la vía diplomática. Y existe un último esfuerzo, el último después del fracaso de la OEA a mitad de semana. Y en ese esfuerzo Chile tiene un juego fundamental. Quiero contarles que hay dos líneas, dos grupos. Está el grupo de los duros, que son los 17 de la OEA, liderados por Ecuador, Argentina, Paraguay, Panamá, Estados Unidos, Canadá, en el que Chile está. Chile pertenece a ese grupo que respondió rápidamente y dijo que esto es un fraude. Y al frente está el grupo de los países mediadores, que son Brasil y Colombia particularmente. A mí me dijeron, altos funcionarios del Departamento de Estado esta semana, que a Brasil no hay que cuestionarlo. Me lo dijeron fuera de cámara. Me dijeron, a Brasil no lo cuestionen. Brasil está haciendo lo que tiene que hacer. Biden con Lula acordaron que el interlocutor y en quien confía Estados Unidos es Lula. Porque Estados Unidos sabe que el teléfono con Caracas está roto y que diga lo que diga Estados Unidos, haga lo que haga, aumente las sanciones, a Venezuela le da lo mismo. Entonces lo que está haciendo Lula con Colombia es hablando con Maduro en un plan que ya se los voy a detallar. Ustedes se preguntarán entonces por qué Chile mantiene su postura. Lo que hemos podido reportear es que Brasil y Colombia, conscientes de que el grupo de los duros, el grupo de los 17, son suspicaces, tienen algunas dudas respecto a Lula y a Petro, están buscando un tercero para que acompañe el proceso y dé la prueba de blancura ante esos grupos. Y ese tercero elegido sería Chile. Por tanto, la razón por la que la Cancillería no ha dado aún el respaldo a Edmundo González es para que Chile, si la negociación con Maduro de Brasil y Colombia, que busca una mesa de negociación y una auditoría internacional, en ese caso Chile sería parte, es lo que quiere Brasil, es lo que quiere Colombia, sería parte del equipo observador y acompañante de las negociaciones para entregarle esta prueba de la blancura a los países que no confían en las intenciones de Brasil y de Colombia. Y para eso Chile requiere mantener la misma posición, que es que para Chile la única salida al conflicto es una auditoría internacional. Ese plan, insisto, está coordinado desde Brasil con Estados Unidos y también se terminaría de zanjar mañana en el Palacio de la Moneda la visita de Estado entre Lula da Silva y Gabriel Boric. Por tanto, vuelvo al punto original, no se puede entender la postura de Chile solamente mirando la política local, el juego con la oposición, sino que acá todos nos han dicho, todos los embajadores, los asesores de la Casa Blanca con los que hemos hablado, existe un último cartucho diplomático que se está quemando y que debiese tener humo blanco o humo negro, si es que no resulta, durante los próximos 15 días, que es que se abra una mesa de la oposición. Maduro ya le pidió a Brasil que no estuviera María Corina, solamente Edmundo González con los presidentes de los partidos de la oposición más el Ejecutivo, y que paralelamente Venezuela le abra las fronteras a un grupo de observadores imparciales para verificar las elecciones, en el que quieren en Brasil y Colombia haya muchas organizaciones internacionales, pero Chile sea garante y acompañante de ese proceso. A ver, lo que dice José María del Pino en Estados Unidos, entonces le da, y vuelvo acá a la mesa, José María, con Jimena Jara y con Max Colodro, una relevancia muy particular. Entiendo que el presidente Lula llega esta noche y comienza la visita oficial mañana acá en nuestro país, en el Palacio de la Moneda. Le da una relevancia muy particular a esa reunión, entonces, ¿no? A esa presencia. Así es, y además no tiene mucho sentido que el gobierno chileno se decante por reconocer a Edmundo González antes de que llegue Lula, porque ahí va a haber una conversación que es importante sobre cuál va a ser el rol de Chile. Y por otro lado, también me cuentan, como desde Cancillería, que el poder, nos guste o no nos guste, lo tiene Maduro. Y la vía diplomática supone empoderar vías de negociación con quienes hoy día ostentan el poder. Entonces ya Chile quemó un cartucho, y adecuadamente a mi juicio, no reconociendo la legitimidad de estas elecciones. Pero es decir, no reconocemos la legitimidad del proceso es distinto de darle la espalda del todo a Venezuela diciendo no lo reconocemos. El experimento Guaidó, en que el presidente Piñera sí reconoció a Guaidó como presidente, pero no tenía poder, funcionó mal. Entonces hoy día es necesario hacer otra cosa, no porque se reconozca a Maduro como líder, sino porque esta actitud como
de precaución del presidente Boric puede tener después un rol articulador que sea relevante. La pregunta, Max, es por qué Maduro querría abrir las puertas a una auditoría independiente que va a dictaminar como resultado que perdió las elecciones, digamos. Yo tengo la misma duda y creo que si efectivamente se sostiene que hay una vía diplomática todavía que se puede llevar adelante para tratar de que el régimen reconozca lo que hasta ahora no ha reconocido y que eso implique eventualmente iniciar una transición política en Venezuela, me parece razonable que esa vía se use. Yo tiendo más bien a ser escéptico. Creo que aquí el tema de fondo es si hay disposición en el régimen venezolano a dejar el poder. Creo que no hemos visto esa disposición, tampoco hemos visto disposición a reconocer los resultados de la elección presidencial del domingo. Entonces, si la comunidad internacional y particularmente la comunidad de los países de América Latina considera que hay una vía todavía, un cartucho final para estos próximos 15 días, como se decía en la nota, para eventualmente explorar un camino diplomático para tratar de revertir la situación que se está viviendo, me parece razonable, pero más bien tiendo a pensar que eso no va a dar resultados desde el punto de vista del objetivo único, que es que Maduro y su régimen dejen el poder. ¿Cuáles serían los términos de esa negociación? Estoy con José María del Pino nuevamente en Washington. José María. A ver, los términos son, básicamente nos dijeron acá en Estados Unidos, está todo sobre la mesa. Recordemos que Maduro tiene una invitación formal de Erdogan para asilarse en Turquía. Y nos decían expertos de la diplomacia, a los dictadores tiene que ofrecerle una salida, nunca asfixiarlos. El miedo los espanta, los hace aferrarse. Estados Unidos le habría ofrecido informalmente a Turquía el permitir el traslado de Maduro a Turquía y eventualmente liberar parte de los activos que están confiscados por Estados Unidos para garantizarle a Maduro una suerte de vida tranquila en Turquía. Porque en este momento para la diplomacia norteamericana el objetivo es que se inicie una transición, como dijo Anthony Blinken a mitad de semana. Lo segundo es hacerme cargo de lo que dice Jimena Jara, tiene toda la razón. Resulta que actualmente todos los países que están emitiendo comunicados públicos reconociendo a Edmundo González no hablan con Venezuela. Nadie les contesta el teléfono al otro lado. Quiero contarles algo. A Chile no le contestan el teléfono desde el lunes en la mañana cuando el vicecanciller para América Latina habló con el embajador Gamuri. No le han contestado nunca más el teléfono y créanme, la Cancillería y la Moneda han llamado a Venezuela. Eso está ocurriendo con todos los países que están reconociendo a Edmundo González. Entonces al final, para Estados Unidos parece de toda lógica que si hay un cartucho, incluso con socios en los que Colombia no confía tanto, en Brasil confía bastante, hay buena relación, Estados Unidos está poniendo todas esas cartas sobre eso. Y si Chile va a ser parte de esa ecuación, mañana seguramente en el Palacio de la Moneda tendremos que poner ojo a lo que eventualmente puedan declarar Lula y Boric. Pero por ahora sería una mesa de negociación para garantizarle la salida a los líderes del régimen, incluso la salida del país a algunos países donde puedan ser asilados, la liberación de los activos para quienes inicien la transición y, por supuesto, todo eso se cocinaría mientras la auditoría realiza la auditoría para entregar el resultado que todos sabemos que va a entregar, que es que en Venezuela el domingo pasado hubo un autogolpe porque los resultados de la oposición son los resultados legítimos. Tú no lo estás viendo, José María, porque no tienes monitor allá en Washington, pero Max Colodro tiene una cara de escepticismo acá impresionante. Yo creo que efectivamente si esta opción existe, no tengo antecedentes para afirmarlo ni para negarlo en lo personal, hay que apostar a eso. Pero... No, sí, todo lo que cuenta José María tiene sentido. Sí, sin duda. O sea, es como una salida casi de manual, digamos, de un dictador, pero... Teniendo en claro que, en mi opinión, esta salida diplomática tiene viabilidad en la medida en que el pueblo venezolano siga movilizado como lo ha estado, es decir, que siga habiendo presión interna y que siga habiendo además presión desde la comunidad internacional sobre el régimen venezolano. ¿Jimena? Ambas cosas. Sí, yo creo que efectivamente hay una ventana de oportunidad y por eso es tan importante también la negociación, ¿no? En ese sentido, la llegada de Lula a Chile, que en un primer momento se pensó que podía ser tensa, porque Lula tenía una postura frente a Venezuela y Chile otra, yo creo que en lugar de ser tensa va a ser súper relevante en términos de articular un papel en el que la mediación o en que Chile contribuya también a esa mediación, como ha dicho el canciller. Sí, hay que recordar que esta visita no es una visita por Venezuela. Venezuela se va a tomar la agenda, pero esta visita estaba programada desde mucho antes. La otra pregunta, José María, es si
¿Maduro se salva solo o va a salvar a algunos de los otros involucrados en este asunto? Esta no es un régimen que sea unipersonal, sino que aquí es un grupo de personas que básicamente tiene el control de todas las instituciones, de muchas riquezas en Venezuela y también de muchos negocios que ha acusado a muchos organismos independientes. Se trata de negocios totalmente ilícitos, digamos. Nos dicen a nosotros, una fuente de la Cancillería colombiana, que los esfuerzos de este grupo de acercamiento, digámoslo, son por Maduro, Diosdado y quizás, y ocupo la palabra quizás porque fue textual lo que me dijeron, quizás Padrino López. El resto dicen que no tiene peso, que pueden caer con el resto del régimen, pero hay que asegurarle la vida a la familia de Maduro, hay que asegurarle a Diosdado y su gente, pero la verdad es que en esos son los dos líderes que se están concentrando los esfuerzos. Lo otro, ya existe dentro del ejército una suerte de deserciones, tenemos documentada ya durante los últimos 3 días más de 70 detenciones dentro del mismo ejército de personas que se han rebelado contra los mandos mayores. Es decir, el régimen está iniciando un proceso de descomposición lento. Recordemos que también han habido 8 vuelos desde La Habana a Venezuela y desde la oposición se está acusando que ahí ha estado viajando personal de seguridad para realizar los secuestros en Venezuela. Ayer sale la información de inteligencia de Ucrania, que no la podemos verificar, no me puedo hacer cargo de ella, pero lo que dice el Volodymyr Zelensky es que resulta que estaría supuestamente yendo a Venezuela el grupo Wagner también, porque hay un proceso de degradación interno dentro del régimen. Entonces, esa es la razón por la que Colombia nos dicen, Diosdado, Maduro, quizás Padrino, el resto puede caer con el régimen. Claro, porque esto no puede ser una implosión, digamos, esto tiene que ser controlado, si es que legalmente llega a ocurrir, digamos, que es una posibilidad de que esto ocurra, Max. Yo creo que el factor clave es el que se mencionaba ahora al final, es decir, que tarde o temprano la presión interna de la ciudadanía venezolana como la presión de la comunidad internacional logre finalmente quebrar, provocar una fractura al interior de las Fuerzas Armadas. Si eso no se produce, aparentemente hay señales de que eventualmente podría estar ocurriendo. Claro, pues el nombre de Padrino López, que es ministro de Defensa histórico. Es muy difícil que cambie el escenario si es que no hay un quiebre al interior de la cúpula militar. Ahora, con China y con Rusia apoyando a Nicolás Maduro, se ve poco probable que China, pase, Rusia, Irán. O sea, digo, ahí hay plata. Sí. Hay plata, hay medios. Claro, pero en el fondo también el barrio importa, el barrio incide. Por eso que es relevante, creo yo, si es que hay efectivamente divisiones al interior del ejército, ofrecer salidas que sean posibles para justamente los jerarcas, ¿no? Para Maduro, para Diosdado, en el sentido de decirles, como se les garantiza integridad, y eso permitiría que tuvieran una postura menos dura y fueran más como que pudieran tener un poco más de tendencia a soltar el poder. Si es que ven que no tienen más posibilidades dentro del ejército, si es que hay divisiones y la presión internacional se hace más grande. Pero en ese sentido, los que ya son mis enemigos, que sigan siendo mis enemigos, no es una novedad. Claro. Pero sí, lo que ocurre en mi barrio y entre gente que normalmente me reconocía o tenía cierta cercanía, que empiecen a presionarme, eso tiene un valor mayor en términos de forzarme a tomar una decisión. José María del Pino, estoy contigo de nuevo en Washington. En tu reporteo, ¿qué papel se le asigna al apoyo chino, al apoyo ruso, al apoyo de Irán a Venezuela en cuanto a la posibilidad o la sensación de poderío, de estabilidad que puede tener Nicolás Maduro? Es ese poderío, Iván, el que todos nos dicen descarta por completo cualquier solución que no sea diplomática a este conflicto. Estados Unidos dice, tengo un flanco abierto en el antejardín de Europa, con Rusia. Tengo un flanco abierto con Israel en la Franja de Gaza. No me voy a importar un conflicto con China e Irán al patio de América en Venezuela. Entonces, para las personas que han estado, porque lo he leído mucho, pero sobre todo hay gente que no es venezolana, que lo ve desde afuera, han pedido mucho esta semana como, pero hay que hacer una intervención, que entre una fuerza de paz de la ONU, que se active el TIAR de la OEA. Honestamente, nadie va a querer traer a Latinoamérica, tan cerca de Estados Unidos, tan cerca de Canadá, un conflicto con las potencias China, iraní, rusas que puedan apoyar a Nicolás Maduro. Y por eso esa ecuación está totalmente fuera de la mesa. Lo único que queda es una vía de diplomacia. Y yo también, Iván, me atreví a preguntarle a un oficial acá, que es bien importante,
Bueno, y si la vía diplomática no, o sea, me puse en el caso de Max Colodro, ¿no? Le dije, ¿qué pasa si esto Maduro no lo acepta, básicamente? Y me dice, bueno, ahí le quedará a los venezolanos la revuelta popular. Esa fue su respuesta. Claro, sí, no, una intervención militar es una solución demasiado ochentera, demasiado siglo XX, como para articularse o imaginarse siquiera en una situación como esta. José María del Pino en Washington, despachando sobre el reporteo de la solución diplomática eventual a la crisis venezolana. José María, estamos en contacto permanente, ¿eh? Que estén bien, buen día. José María del Pino nos muestra lo que pasa a nivel diplomático internacionalmente, pero esto tiene esquirlas en Chile y la situación otra vez con el Partido Comunista y el gobierno se volvió a tensar, Max, a raíz de lo de Venezuela. Sin duda, el Partido Comunista tiene una opinión y una posición muy clara respecto de la situación de Venezuela y es una posición que hoy día, por lo que hemos visto además en las propias encuestas, es una posición muy impopular. Más del 90% de la gente considera, según lo vimos esta semana en algunos estudios de opinión, que en Venezuela hubo efectivamente un fraude. Y por lo tanto el gobierno tiene la complicación ahora de tener al interior a un sector que valida, que respalda al régimen venezolano y a su intento de desconocer el resultado real. Pero también tiene la dificultad de que no puede desprenderse del Partido Comunista. El Partido Comunista es parte de la alianza. El gobierno necesita al Partido Comunista necesita al gobierno. Están a 3 meses de una elección general, que es una elección decisiva. Acaban de firmar la semana pasada, el día lunes, un pacto electoral municipal. Entonces, efectivamente, esto no puede terminar en una ruptura tampoco. O sea, esto no va a ser ruptura de ninguna manera. No, no va a ser una ruptura. De hecho, Lautaro Carmona como que lo aclaró en algún momento no va a ser a raíz de ruptura. lo de Juan Andrés Lagos. Lautaro Carmona también ha ido bajando los decibeles, o sea, no se ha ido escalando ni el reconocimiento a Venezuela, ni tampoco las divisiones con el gobierno. Y el gobierno, el presidente, no ha ahondado en esas diferencias. Hay una diferencia que es una fisura que no se puede ignorar, evidentemente, pero es una cuestión que se va a zanjar, yo creo, internamente, sobre todo de cara a las elecciones municipales. Ahora, mientras hablaba, estaba mirando el apoyo, pero aparece Carmen Hetz, que la perseguían en el Congreso, en los pasillos, porque tuvo efectivamente un entrevero con Ricardo Lagos Weber. Me contaban que a Ricardo Lagos, los periodistas que estaban ahí, le tuvieron que leer la declaración de Carmen Hetz, la de donde lo mandó al psiquiatra, que ella dice que no lo mandó al psiquiatra, pero donde dice que lo vea con su psiquiatra, algo así. Porque Lagos Weber no lo podía creer y se indignó tanto que dijo, ubíquense un poquito. Esa fue su que no es tan frecuente que se enoje tanto Ricardo Lagos Weber. Sí, pues raro verlo enojado, sí. Claro. Pero es muy indicativo de cómo en algún momento estuvieron las cosas en el oficialismo, ¿no? Max. Sin duda, y lo que está pasando, por ejemplo, en la región del Biobío, con la candidatura del ex senador Alejandro Navarro, también tensiona. Que ahora dice que no es tan chavista como era. Ha habido señales muy duras de parte de la democracia cristiana, que no forma parte del gobierno, pero sí del acuerdo municipal. Entonces, yo creo que esto va a tensionar y yo entiendo el argumento de que aquí hay que darle un espacio a la vía diplomática. Soy escéptico, pero creo que vale la pena explorar esa posibilidad. Pero también es cierto que el gobierno chileno tiene también la obligación, la responsabilidad de que esto no se va a resolver ni la próxima semana ni en 15 días, va a demorar un tiempo, de que este tema no termine copando toda la campaña municipal, de que esto no sea el tema central de discusión y de conversación durante los próximos 3 meses. Porque eso se vuelve puro costo electoral, ¿o no, para el gobierno? ¿O para el oficialismo? ¿No? Claro, pero yo creo que las campañas electorales, o sea, las campañas municipales son otros los temas que van a estar presentes. Esto es la conversación como amplia de coalición para quienes leemos la política contingente y tal, pero, en la comuna... El Partido Republicano, por ejemplo, puso, qué sé yo, no sé, el miércoles o jueves de esta semana, Maduro tiene gobernador en el Biobío, Alejandro Navarro. Sí, eso la lista de Maduro. Es una oportunidad bien tomada. Y qué bueno además que Navarro diga hoy día que no es tan chavista como era. No está prohibido. También lo hizo Joaquín Lavín en su momento respecto de la dictadura, ¿no? O sea, no es primera vez que un pacto electoral tiene gente que respalda un régimen autoritario, incluso en Chile. Y que piensa distinto. O sea, Sebastián Piñera era parte de un conglomerado en el que muchos líderes eran parte habían de apoyado a Pinochet, digamos. Claro, y habían sido parte de la dictadura. Entonces, hay una cuestión de principio, Ahora,
¿Cómo se articulan esas incompatibilidades de principios para formar listas electorales? No es una sorpresa. Lo que está pensando la fanaticada más derechista de nuestra audiencia es probablemente, ¿son comparables las situaciones, Max? Yo creo que las situaciones todas no son comparables. O sea, lo del régimen militar en Chile ocurrió en un contexto que es el contexto de la Guerra Fría, de la doctrina de la seguridad nacional, otro mundo, un mundo bipolar. Esta es una situación diferente, en otro contexto, con otras lógicas. Yo creo que siempre vamos a tratar de empatar en la lógica política. No sé si en este caso el empate se va a producir entre lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ocurrió en Chile durante el régimen militar, pero eventualmente, por ejemplo, esta semana, el esfuerzo que ha hecho el oficialismo por empatar en esta situación, o al menos por sacar el tema de Venezuela, es tratar de insistir en el tema del padre de Macaya, por ejemplo. Tratar de reforzar la discusión sobre lo que está pasando con las notarías, la discusión, el micrófono abierto en el Senado. Matías, no te vas a arrepentir. Claro, y la discusión sobre las notarías. Que también es escandaloso. Es que es escandaloso. Por eso te digo, creo que efectivamente aquí lo que vamos a ver... Es aún más escandaloso porque se consiguió el objetivo, que era mandar el proyecto de notario a la Comisión de Gobierno. Pero a lo que me refiero es que aquí yo creo que lo que va a haber es una disputa y una discusión respecto de cuáles son los temas centrales que le interesa a la oposición y que le interesa al oficialismo que estén puestos en el contexto de esta pre-campaña municipal. Ya, y en ese sentido el tema de la seguridad no va a cambiar, digamos, va a ser el tema más importante de la campaña municipal. Sin duda que va a estar tomado por la seguridad. Que no es un buen campo de batalla para el oficialismo. No es un buen campo de batalla en el sentido de que históricamente no han sido los que más han optado por la mano dura solamente. Pero a mí me parece que sí es un buen campo de batalla en el sentido de que el gobierno se ha desplegado muy fuertemente. Ha habido acuerdos también legislativos con el consenso de la derecha, pero el gobierno se ha desplegado tremendamente. Por ejemplo, a propósito de lo ocurrido en Cañete, hay 3 detenidos y en ningún asesinato de carabineros no hay detenidos. Todos estos son procesos con resultados concretos. Entonces, hay muchos más... Sí, fue un buen punto. Sí, hay muchos más recursos para seguridad. Hay un nuevo ocurrió plan. Una semana en que la atención lo estaba que no en otra hemos cosa. visto es indolencia en materia de seguridad. Y no hemos visto tampoco impunidad. Entonces me parece que igual no es mala la cancha en el sentido de que van a ser alcaldes y gobernadores que se van a coordinar con un oficialismo que está súper en el tema de seguridad y lo está haciendo bien. Y probablemente también en lo que se va a empezar a instalar en estas semanas en el contexto de lo que está pasando en Venezuela es la discusión sobre el eventual riesgo de una segunda ola migratoria en el norte. Claro, que eso sí fue tema para la ministra del Interior, fue tema para Manuel González, que se desplegó en Colchana y en Arica. Probablemente ese también va a ser un tema en el contexto de estos próximos... Oye, a propósito del Congreso que mencionaban lo de... ¿Cómo era la...? No te vas a arrepentir. Qué mal momento, a propósito. Ya, pero a propósito del Congreso, pensiones. El gobierno le pone discusión inmediata al proyecto de pensiones. Sorprende el miércoles en la sesión de la Comisión de Trabajo, donde se tenía que votar por la discusión inmediata. El ministro Marcel, aquí donde está la Jimena Jara, la semana pasada le había como matizado el asunto de la discusión inmediata, que son 6 días de plazo. Como que no se iba a cumplir ese plazo. Y efectivamente no se cumplió. La oposición no quiso, que tiene mayoría en la comisión, no quiso poner en votación el asunto. Y el gobierno sorprendió con este documento de 45 puntos donde se supone que hay una gran mayoría de acuerdos, digamos. Hay una gran mayoría de acuerdos. Ha sido durísima, o sea, esta ha sido una negociación durísima, más de 2 años. La gente tiene como tercera prioridad, según la última CEP, el tema de pensiones, después de seguridad y de salud. Y el 65% de la gente dice que quiere que sus líderes políticos se pongan de acuerdo y no que hagan prevalecer sus principios o sus ideas, ¿cierto? Entonces es un momento en el que toda la gente necesita una legislación de pensiones que sea suficiente ahora ya. Y en ese sentido, esta propuesta tiene la posibilidad de no insistir en la solidaridad solamente, tiene esta idea del préstamo que va a ser reembolsable, tiene la idea de compensar la diferencia entre hombres y mujeres. O sea, esta es una fórmula mucho más acotada, mucho más cercana también a la mesa técnica, y hoy día me parece a mí
la oposición tiene que decir si está dispuesta o no está dispuesta a generar acuerdo en esta materia. Voy al tiro contigo, Max, pero tú eres militante del Partido Socialista. Soy. Yo supongo que la reforma de pensiones que el Partido Socialista, que tú misma como militante querías, era un poco más pasaba a la punta que lo que vamos ahora, digamos. Sin duda que sí. Pues, ¿Y estás dispuesta a aceptar lo que plantea ahora el gobierno? Es que ¿sabes qué pasa? ¿O es realismo? Hay una urgencia. La gente necesita tener mejores pensiones ahora. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿qué vamos a seguir orillándonos mutuamente mientras pasan los años? Porque este no es un tema tampoco que surgiera ni siquiera hace 2 años cuando se puso este proyecto sobre la mesa. Llevamos 3 gobiernos conversando sobre pensiones y ya era tarde. Entonces, es verdad, entonces necesitamos resolver parte de este problema ahora ya. Las generaciones que hoy día se están jubilando, entonces, ¿es el acuerdo que habría querido yo? No. ¿Es el acuerdo que habría querido el Partido Socialista? No. Querríamos muchos más puntos, o sea, no sé si muchos más, pero querríamos una parte a solidaridad, sin duda. Pero ¿cómo resolvemos esto y cómo instalamos, cómo fortalecemos el pilar solidario de una manera que también sea negociable con una oposición tan difícil, con la que ha sido tan difícil? Cuando la división, solo para reducir a esto, la división de la cotización nueva se reparte 5-1. Es bien difícil que la oposición pueda seguir insistiendo en que el gobierno no ha cedido nada en esto. No, el gobierno ha cedido muchísimo, efectivamente. El escenario hoy día es completamente distinto al que teníamos cuando el gobierno se inició, en eso no hay ninguna duda. Mi aprehensión, mi cierto escepticismo también en este tema, he sido yo el escéptico. El día del escepticismo. Max, es el siguiente. Francisca Crobeto ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. De acuerdo. Eso está contra todo escepticismo. Nada imposible. Exacto. Mi duda y mi escepticismo consiste en que yo entiendo que el gobierno va a apretar el acelerador por razones obvias en el contexto electoral para tratar de apurar la votación sobre la reforma previsional. Para tratar de que se vote antes de que se vote antes, pero en la derecha no hay acuerdo respecto de este tema. No hay acuerdo entre republicanos y Chile Vamos, no hay acuerdo respecto de esta reforma. Hay tantas cosas en las que no hay acuerdo. Lo hemos visto en esta negociación municipal que terminó con hartos problemas y hartas dificultades para la oposición. Entonces, votar esto ahora y eventualmente ahondar los desacuerdos y las diferencias al interior de la oposición, que un sector de la oposición se desmarque de lo que eventualmente otro sector puede negociar con el gobierno tratando de sacar adelante esta reforma, también me parece difícil en el contexto del escenario preelectoral. Oye, hay un indicador, ¿eh? Viene la ministra del Trabajo, Janet Jara, ¿cierto? Pero ayer Matías Acevedo, el exdirector de presupuesto de Sebastián Piñera, en el gobierno anterior, hacía notar la editorial del Mercurio y la editorial de La Tercera en materia de pensiones. Y están totalmente en desacuerdo. No es raro que el Mercurio y La Tercera estén en desacuerdo, pero para los de la teoría del duopolio, en realidad deberían estar de acuerdo. Deberían estar más o menos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La Tercera está porque se haga este acuerdo, así como está planteado por el ministro Marcel a mediados de esta semana, y el Mercurio está durísimo en su editorial respecto de la hemos visto voces en el Partido Republicano esta semana muy duras en contra de este acuerdo y también dudas en un sector de la propia Chile Vamos. Pero hay una parte de Chile Vamos que yo creo que es lo que representa La Tercera, claro, en su editorial proclive a buscar. Por eso te digo, en este contexto la pregunta es, las oposiciones en este caso, republicanos, Chile Vamos, ¿van a estar en disposición de ponerse un nuevo flanco interno de complicación, de desacuerdo, de división, en el contexto en que tienen que hacer un esfuerzo final para poder tratar de sumar votos en la elección de octubre? No sé si es tan fácil. Perdón, yo sé que Iván hace las preguntas, pero quiero hacerte una pregunta. El programa es tuyo, Jimena. Quiero hacerte una pregunta, Max, respecto del rol de Evelyn Matei, ¿no? Hace poco se hablaba de cómo ha sido mucho más complejo para el sector que Sebastián Piñera no esté porque cumplía un rol articulador importante. Hoy día, que Evelyn Matei está liderando la carrera presidencial y que por lo tanto es la líder o debería ser la líder más importante de la derecha, está cumpliendo un rol articulador. Me interesa ver cómo se ve desde el otro lado, porque desde acá, desde esta orilla, nosotros vemos que ella está muy ausente en esta negociación y que esto le puede pasar la cuenta, porque es súper importante que ella se empodere en la conversación. Responde con escepticismo Max Colodro. Sí, yo creo que ella efectivamente ha estado más bien buscando no abrirse flancos en un contexto complejo en el que
desde el comienzo quedó claro que iba a ser muy difícil que entre republicanos y Chile Vamos hubiera un acuerdo municipal que lograra resolver los nudos complejos que son los que finalmente quedaron sobre la mesa: Santiago Centro, Concepción, Valparaíso, Recoleta. Yo creo que efectivamente Evelyn Matei en eso se ha cuidado, ha sido escéptica también respecto de la posibilidad de intervenir y de eventualmente tener que pagar algún costo si es que los resultados no son los adecuados. Claro, porque el que intervenga le van a echar la culpa. Claro, si interviene y le va mal, es muy complicado. Ahora, si interviene y le va bien... No, claro, pero el problema es que el escenario ya se veía difícil. Oye, y terminó siendo difícil también. Nos tenemos que ir al corte, pero esto lo podemos dejar para el siguiente bloque, pero en la práctica, así como están las cosas, el oficialismo podría sacar de debajo de la manga o de adentro del sombrero del mago una cosa que parezca un triunfo para en octubre. Roberto Isakson hoy día en el Mercurio, el presidente de CADEM, dice que efectivamente él cree que hay un escenario en el cual es posible que el oficialismo termine más bien celebrando el próximo 27 de octubre. Jimena Jara no mira esto con ese peso. Ella también está con... Es más o bien sea, yo escéptica. espero que sea así. Espero que haya buenas posibilidades, sobre todo para las comunas. O sea, esto, claro, es un triunfo, sería un triunfo para el gobierno, sería un triunfo oficialista, pero también, como en términos más largos, que ganas de que los triunfos de un lado y de otro no se deban a las debilidades del adversario, sino que se deban a una buena competencia con buenas propuestas, ¿cierto? Entonces, lo que le hace falta al juego político es que las posiciones se aúnen, que se generen articulaciones y que gane el más mejor, como decía un futbolista. Como decía Leonel Sánchez, el gran Leonel y no que en un contexto de desorganización generalizado, de debilidad del adversario, el otro saque ventaja. O sea, yo espero que gane, por supuesto, el oficialismo, pero espero que gane porque tiene mejor. Pero yo creo que en este caso es clave para un eventual triunfo del oficialismo el cuadro de división y de tensiones que ha habido en el mundo opositor. Vamos a ver si lo arreglan, como decíamos al principio del programa, en la derecha, porque todavía tienen algunos días para hacerlo. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Max Colodro, el escéptico de hoy, con Jimena Jara, que está menos escéptica, y estamos todos contentos por la medalla de oro. Estamos, a propósito de Jara, con la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo. Ministra, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto estar acá nuevamente, Iván. Oiga, ¿cómo lo haya? Primera mujer que gana una medalla de oro olímpica en la historia de Chile. Lo hallo maravilloso. La verdad es que estaba entre preparándome para venirme para acá y en la casa estaban viendo la competencia. En un canal amigo, es usted. Yo creo. Está bien, sí tienen los derechos. ¿Sí? Sí, y claro, no podía, quería leer la prensa y no podía. Así que un abrazo a Francisca Crobeto y un orgullo para el país y para las mujeres de Chile, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Cierto? Sí, no, yo encuentro que hay que celebrarlo, las mujeres tienen particular interés en celebrarlo. Además, Iván, mucho esfuerzo los deportistas le ponen, su familia, las trayectorias que tienen. Usted sabe, yo lo sé porque uno de mis sobrinos compitió en los Panamericanos por Chile y en realidad no es que se levanten de un día para otro y tengan el talento ahí instalado, sino que es una larga trayectoria. Larga trayectoria, mucho tal cual. Esfuerzo. Oiga, a propósito de trayectoria, al final no se juntó con el ministro Montt en el Consejo de Gabinete, que se suspendió el viernes. No nos pudimos ver, pues. ¿Y? No, todo bien. Evidentemente tenemos puntos de vista distintos, pero yo creo que es parte de la diversidad que enriquece la coalición, ¿no? ¿Cómo fue la frase suya? ¿Uno tiene que guardar silencio cuando es ministro? Yo creo que cuando uno es ministro de Estado a veces es mejor que uno guarde silencio, ya, pero la verdad es que lo decía más respecto de mí que respecto de él. Eso es lo que le iba a preguntar. Sí. ¿Estaba hablando de usted o estaba hablando de Montt? No, de mí, porque en el fondo lo que pasa es que yo creo que cuando uno está acá, en esta responsabilidad política, tiene que tratar de concentrarse en las tareas que se le han encomendado y en no ser un factor que pueda generar ciertas diferencias, ¿no? Sobre todo si son por la prensa. Entonces, en mi caso, yo cuando por lo menos tengo algo que manifestar, lo hago en una instancia adecuada. Nos preocupamos acá porque como ahora entró a regir la ley Karin, a lo mejor podría haber algún tipo de reclamo al interior del gabinete. Es una buena noticia la ley Karin. Qué buena cosa, sí. ¿Usted encuentra? Sí. Sí. Hay algunos que dicen ¿Pero usted encuentra que no? No. Lo que le iba a decir es que hay algunos que encuentran que es muy exigente, que es demasiado enredada, que puede ser un foco de conflicto la aplicación de la ley. Mire, yo creo que el principal mérito de la ley Karin es que pone el foco en lo central, que es la prevención de estas conductas. Y no lo digo así desde una lógica como a veces dicen las personas, prevenir es mejor que curar y todo lo demás, sino que exige medidas organizacionales activas a las empresas y al sector público. Entonces, si uno lo ve, al principio evidentemente van a haber denuncias, van a haber procesos, pero esto debiera avanzar a un tránsito en el cual el espacio laboral fuera un espacio respetuoso
por sí mismo, donde digamos. no fuera necesario andar denunciando. Exactamente. Digamos. Y probablemente hay al principio un pic, ¿no? Y después hay una meseta. Sí, de hecho, se han registrado ya varias denuncias. ¿Sí? Sí, claro. Pero todo dentro de lo que uno podría haber esperado. Lo importante es cómo lo construimos hacia adelante, y yo en esto quiero agradecer a los empleadores en particular, porque se han sumado bien activamente a la campaña. Acá nos hicieron la capacitación La han hecho y todo. propia. Ah, mire, qué bien. Sí, pues a todo. Usted sabe que en OIT presentaron el día miércoles, un día antes de la entrada en vigencia, Chile Mujeres, esta organización, ¿cierto?, de mujeres del mundo empresarial, con los empleadores y la OIT, una guía de la ley Carin, que me decía Fabio Bertrano, el director de la OIT, además va a constituir un aporte como a la legislación laboral internacional, ¿no? Porque es bien pionero en esto Chile. ¿Verdad? Sí. Sí, claro. Entonces no hay que tener miedo, porque lo que hay que tener es tranquilidad. Esta ley va a ayudar mucho en igualdad de oportunidades. Iván, y hay un tema, mire, siempre dicen cómo hacemos que las mujeres ingresen más al mundo del trabajo. Y la ley Carin va a ayudar, porque en sectores masculinizados, en particular, por ejemplo, ¿ya? La mujer no tiene de jefe solo al jefe que está arriba de ella, sino que los colegas muchas veces se comportan como jefe. ¿Por qué la tienden a subvalorar porque es mujer? Hay varias razones. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no quiero estigmatizar, pero en la minería, por ejemplo, que es súper No, en la minería, masculinizada. claro, es uno de los sectores así. Una vez yo en otra responsabilidad, la persona que conducía el vehículo era mujer. Y cada vez que entrábamos al estacionamiento, los conductores yo veía que se paraban a mirar a ver cómo lo hacía. ¿Cómo se iba a estacionar? Claro. Entonces son cuestiones que no corresponden, Sí. y que mucho tiempo se han normalizado. Claro, nadie mira a un chofer hombre cómo se estaciona. No, nadie. Y que se consideran como tallas. Capaz pero que en la realidad mujer se hacen estaciona daño. mejor, a todo esto. Mi Mi mujer se estaciona mejor que yo, le digo al tiro. Parece que las estadísticas de los seguros algo así dicen, ¿eh? Va. Para que vea. Oiga, a propósito Entonces, de cosas... buena cosa la ley, Karin. Buena cosa. Buena cosa, ya. Vigente desde el 1 de agosto. Otra cosa que se discutió esta semana. La vi en una entrevista con la Paula Escobar en CNN Chile, y usted se le preguntaba a la Paula, siempre insidiosa, siempre ahí metiendo el dedo en la llaga, le decía... Pero ¿cómo puede ser? Por la situación, no, sí, es columnista, Es broma, yo es sé. columnista de Tele 13 Radio. Le preguntaba por la situación del Partido Comunista Sí. y lo de Venezuela. Y usted decía, cuando tenemos discusiones al interior del Partido Comunista, las mantenemos dentro del Partido Comunista, dentro del partido, dentro de la colectividad, y después se hace una síntesis. Sí. Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, dijo esta semana que a él no le quedaba otro camino, no tenía otra alternativa que reconocer el resultado de la institucionalidad venezolana, lo que resulta francamente curioso, digamos, por decirlo menos. ¿Es correcta esa síntesis que hizo Lautaro Carmona en su opinión? Mire, yo creo que es sin duda un tema que se ha debatido harto, también dentro del propio partido, y que la reflexión a la que nos tiene que llamar es a valorar dentro de nuestra diversidad la democracia, la libertad, la transparencia, sin apellidos, ¿no?, en todas las circunstancias. Así que creo que es un tema en desarrollo, pero que da cuenta, por cierto, de la necesidad de valorarnos en nuestras diversidades y no anular las opiniones de unos con otros. Así que creo que hay que buscar espacios donde esta reflexión se pueda profundizar sin duda y generar cierto un legado, yo diría, nuestro como militantes de un partido, que nos permita reflexionar y valorizar estos elementos de la democracia en todos los momentos históricos. O sea, si le entiendo bien, a pesar de las diferencias que puede haber al interior del Partido Comunista, para usted lo primordial es valorar la libertad y la transparencia como Claro elementos fundantes de la democracia. Sí, pero yo no creo que sean valores que no sean compartidos por la gente del partido. Lo que pasa es que son reflexiones que se tienen que hacer más profundas. Pero, ese es el cuando punto. alguien del Partido Comunista dice que el proceso del domingo pasado fue ejemplar, Claro, sí vi algunas opiniones así. No es y vi precisamente... algunos que opinaron además que no eran del partido y que después se arrepentían de lo que habían opinado. Porque También es cierto. Es que eso es cierto, porque la discusión no está centrada en el Partido Comunista. Yo creo que esto es un desafío, o sea, se centra mediáticamente ahí, pero esto es un desafío un poco más amplio para la izquierda. Ahora, yo como ministra de Estado, no solo me atengo, sino que comparto lo que ha señalado el presidente de la República, de forma y de fondo. Esa es su posición Sí, personal claro, también. en el sentido de que aquí tiene que haber transparencia y la comunidad internacional así también lo ha solicitado. Y en ese sentido, usted y los otros ministros comunistas del gabinete han hecho gestiones, han actuado políticamente al interior del Partido Comunista como para tratar de bajar los niveles de tensión a raíz de esto con el gobierno. Miren, nosotros dentro del Partido Comunista somos compañeros, no somos ministros de Estado y participamos de los debates como todos los demás. ¿Y eso significa que han participado del debate para tratar de abuenar las cosas o solo para participar del debate? La verdad es que los debates siempre se dan con algún objetivo político, Iván.
¿Y en este caso? Lo que pasa es que cuando esta situación se produce con posterioridad al pleno del partido que habíamos realizado días previos, ¿no? Claro. Entonces ahí se abordan algunos elementos, pero yo creo que lo óptimo de esto, la oportunidad que esto da, es como para repensar, ¿cierto? Y reflexionar más de fondo del tema de la democracia. Yo creo que es muy importante. O sea, una democracia que sea transparente es una democracia que tiene un tremendo valor. El cuestionamiento que se está haciendo hoy día, digamos, y de lado y lado, porque entiendo que no hay actas, hasta el momento ninguno, no hay actas oficiales, digamos. O sea, las actas oficiales las tiene la oposición, digamos, claro, y las ha publicado. Claro, esas son las actas de la oposición, entiendo en todo caso, no estoy, o sea, y las otras son las actas oficiales que la oposición ha recolectado, digamos, pero no es que la oposición las haya hecho, digamos. Claro. Lo importante ahí es que exista un proceso que sea transparente, yo creo, y que sea inescrutable, o sea, que sea auditable e irrefutable, ¿no? Y eso para todos los actores, ¿no? ¿Quién es uno para decir cuál es el resultado de una elección o algo así? Lo que sí uno puede poner en el foco principal es que este proceso se tiene que resolver con democracia, con transparencia y pacíficamente. Lo que es la posición del gobierno. Una última cosa sobre Venezuela. En el debate que se da al interior del PC sobre este asunto, ¿hay también una autocrítica de la izquierda o de esta parte de la izquierda por la simpatía, el apoyo, la solidaridad, en fin, que han tenido con el régimen de Venezuela durante 25 años? Mire, yo creo que esos temas están en curso dentro del propio debate político interno. O sea, es parte de, como señalaba, un proceso reflexivo. Hay muchos más elementos aquí, pero yo creo que ese debate es bueno para darlo en el interior del PC. Que no, es lo que... no aquí en Mesa Central, dice usted. Por ser. Pero una pregunta, eso sí, una duda. ¿Usted comparte también, ya que comparte la posición del gobierno, comparte lo que dice el canciller Van Claveren, que el presidente respalda además en Emiratos Árabes Unidos, en torno a que la expulsión de Jaime Gazmuri y de todo nuestro personal diplomático es una decisión propia de un gobierno dictatorial? O sea, yo creo que evidentemente hay un autoritarismo en esa decisión que no le hace nada bien a lo que es el régimen de Maduro, ¿no? Y el comentario de Juan Andrés Lago en una entrevista en la Radio Universidad de Chile en torno a que, como están en este Congreso del Partido Comunista, ¿es el momento de analizar la política de alianzas también? Mire, yo a ese respecto entiendo que hizo una propia declaración el presidente del partido, sí, señalando que se trataba de un malentendido, así que me quedo con esas palabras. Nos quedamos en el malentendido. Eso es lo que entiendo que habría expresado el presidente del partido. ¿Hablemos de pensiones? Ya. Porque entiendo que es su principal foco. ¿Es lo que más le interesa? Sí, al gobierno. Sí, no solo a usted como ministro. No, sí, al gobierno. Es que en realidad es lo que más le interesa al gobierno, porque es lo que más le interesa a la gente. Ahora, el gobierno... Y eso es algo que no hay que perder de vista. Ya. Le interesa al gobierno y el gobierno le puso discusión inmediata. Sí. Plazo que ya se venció. Se vence... Sí, es verdad. Se venció el... Sí. Ya. Y hay que renovarlo. Hay que renovarlo. No, perdóname, Iván. Se venció el martes, ahora me acordé bien. Se renovó el miércoles. El que es el día de la sesión. Que fue la sesión. ¿Ya? Y vence este otro lunes. Ya. O sea, mañana. O sea, se va a vencer y no se va a votar, porque no hay sesión hasta el próximo miércoles. No hay sesión hasta el próximo miércoles, aun cuando se había acordado tener sesión lunes y miércoles. ¿Y no va a haber? Y no va a haber, claro. ¿Cómo lo encuentra? ¿Usted cree que la oposición está haciéndole el quite a esta votación? Yo creo que ha sido un largo tiempo en el cual se le estaba haciendo el quite. Pero ya han habido muchas excusas de todo tipo, no sé. Estos días fue como bien sintomático, ¿no? Porque había gente que decía, bueno, ahora hay mucho viento, así que tampoco se puede votar la reforma previsional, ¿no? Ya parece meme, ¿no? Pero hay que buscar espacios para que esto curse, porque hoy día un dato de realidad concreto es que la derecha tiene mayoría en el Congreso Nacional. Sí, tiene mayoría, pero si se vota la idea de legislar, pierde cualquier posibilidad porque las indicaciones son prerrogativa del Ejecutivo en esto. O sea, tiene un punto la oposición cuando se niega a votar la idea de legislar, no es puro capricho. Pero... Yo diría que hoy día estamos un poco más cerca de poder avanzar en un mecanismo que acomode y que destrabe, acomode ambos sectores políticos y que destrabe la posibilidad de legislar, Iván. En el diario El Mercurio de hoy hay una nota que la debe haber visto, con un ojo en los Juegos Olímpicos, con otro en el diario. Francisca Crobeto y leyendo el diario. Y Luciano Cruzcovo, que es Juan Antonio Coloma, que están entrevistados en El Mercurio, que dicen, son senadores, perdón, en la tercera. En la tercera, sí, de que Julio son senadores Nahuel de la Comisión de Trabajo y que dicen, esto probablemente haya que votarlo después de las elecciones de octubre, en este periodo
entre octubre y marzo, entre fines de octubre y marzo, que es un periodo un poco menos tenso electoralmente hablando? Mire, yo creo que el gobierno ha insistido varias veces en que esto se aleje lo más posible de los ciclos electorales, principalmente porque sabemos que es complejo, de partida es complejo legislar pensión en el país. Aquí había una presión tremenda, digamos, no solo de posiciones políticas distintas, sino que también el rol que ha jugado la industria en esta materia, ¿no? Tratando de proteger su negocio. Pero además, porque las elecciones hacen que se tensione mucho más el debate. La oposición nos ha planteado a nosotros que no quiere votar antes de las elecciones, ahora lo dicen transparentemente. Sí. Yo creo que es bueno que la ciudadanía lo sepa, pero esto se pudo haber votado antes, la verdad. Recién estamos a principios de agosto. Ya, pero también, o sea, también podrían haber votado el proyecto de Sebastián Piñera, ya que estamos. Sí. Es verdad, por eso hay que buscar alternativa, Iván. Y nuestro rol... Pero usted, ¿es una alternativa posible que se vote antes de las elecciones, tomando en consideración que hay un problema, digamos, de tensión electoral, digamos? Mire, para nosotros como gobierno, y en esto estamos trabajando en conjunto con el ministro Marcel por disposición del presidente, lo que nos interesa es que este proyecto se destrabe. Y para eso nuestro rol y nuestra tarea y nuestra responsabilidad política es buscar soluciones, no quedarnos con banderas clavadas que impidan y rigidicen el diálogo. Y en eso estamos y esperamos tener noticias prontamente. Ahora, el ministro Marcel, junto con usted, en la sesión del miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, propone este nuevo documento. Claro. Marco para un acuerdo. El marco de entendimiento. ¿A usted la representa? Totalmente, si ese documento, yo sé que a veces los relatos se construyen cosas como de carácter, como documentos de autoría personal, a él le gusta a algunos autores, ¿no? Señalar aquello, algunos comentaristas políticos, periodistas, pero ese es todo el trabajo que ha hecho el Ejecutivo en mucho tiempo. Ya, pero... Este es un trabajo de equipos, largo, amplio, y estos 45 puntos que ahí se expresan es también parte del trabajo que ha hecho la oposición en la materia. Ese es el punto relevante. Es el estado del arte de la conversación al interior del gobierno y con la oposición, pero no es la reforma que usted querría. No es la reforma que a nosotros nos habría gustado que presentó al principio el presidente, pero sea en un marco en el cual, cierto, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Y yo diría no solo porque ellos son mayoría parlamentaria, Iván, sino que porque además el sistema de pensiones son pactos sociales de mediano plazo. No son cosas que uno pueda estar cambiando permanentemente. Imagínese todo lo que ha costado cambiar del año 81 en adelante. O sea, hay que construirlos con acuerdos que sean más sostenibles en el tiempo, claro. ¿Cuánto es mediano plazo usted a propósito? Unos 40 años. Ah, ya. Sí. O sea, la idea es hacer una reforma para los próximos 40 años. O sea, yo creo que es un plazo razonable para hacer cambio en un sistema de pensiones, pero evidentemente no seré yo quien defina aquello, porque evidentemente ya después no vamos ni siquiera a estar. Pero mire, lo digo por lo siguiente, Iván. Disculpe, en el año 81 se entregó, ¿cierto?, a esta entidad privada que se llama NFP el sistema de pensiones. Claro. En el año 2008 recién se logró hacer una reforma. Esa reforma se demoró en tramitar un año, pero tocaba el pilar no contributivo. Después, o sea, no tocaba las AFP salvo la licitación de los nuevos afiliados. Y algunos otros elementos más de carácter, diría yo, menos centrales, ¿no? ¿Ya? El nuevo central siguió intacto. Luego, en el gobierno del expresidente Piñera, en 3 semanas se legisló la PGU, en 3 semanas. Y esto, que fue sumamente rápido, digamos, nuevamente fue sobre el pilar no contributivo. Nuevamente no se tocaron el sistema de capitalización individual y las AFPs. Pero ahora tampoco lo está tocando. Ahora sí, es una reforma que es dentro del pilar contributivo, a los que cotizan. Claro, para ellos son los beneficios. Pero en la práctica no lo está tocando, o sea, queda más o menos parecido el sistema. O sea, hoy día lo que hay es una propuesta en la cual, en primer lugar, se establece un mecanismo solidario entre hombres y mujeres que en la sociedad chilena no debiera nunca haber tenido... posibilidad de haberse producido una discriminación de tal naturaleza. Entonces, ahí ya hay un importante beneficio, ¿no? Ahora, esa discriminación se da por un hecho natural, digamos, porque las mujeres viven más, digamos. Es la única razón intrasistema de pensiones, ¿cierto?, que la mujer no puede manejar, porque la mujer vive más. Sí, pues. Claro. O sea, entonces, pero no se le puede castigar por eso. Lo que pasa es que como acá ha sido individual el sistema, resulta que sí se le castiga por eso. Para eso es el 1%, sí, o un punto de cotización, de la cotización extra. Claro. El Mercurio en su editorial de ayer, que seguro que lo leyó, y otros críticos de un posible acuerdo dicen que eso es reparto. Hay un mecanismo solidario de género. Así se denomina técnicamente. No es una función de reparto como se conoce clásicamente. En general, cuando se habla de reparto, se habla de beneficios intergeneracionales, ¿no?, de una generación a otra.
Pero mire, yo creo que ahí la pregunta, más que la definición técnica, también se puede hablar de un mecanismo de seguro social entre hombres y mujeres, pero más allá de todas esas conceptualizaciones o de la contingencia política, la pregunta más válida es: ¿resiste la sociedad chilena tener un sistema en el cual a las mujeres se les castiga por vivir más? Yo creo que no. Y el presidente también así lo cree, por eso estamos haciendo esta propuesta. Y yo creo que buena parte de la derecha también así lo cree. Ahora, la propuesta es, con los 6 puntos nuevos de cotización, dedicar 3 a la cuenta individual, 2 al préstamo, a un préstamo. ¿En qué consiste el préstamo? Mire, con el otro 2%, lo que se busca es hacer un mecanismo muy similar a lo que tenemos hoy día en el Fondo de Cesantía Solidario. O sea, donde hay un aporte del empleador, porque aquí va a ir un 2% que va a ser un aporte del empleador, ¿ya?, más un aporte del Estado. El aporte del Estado se propone en este documento que como Ejecutivo le presentamos a los parlamentarios, proviene del no aumento de la cobertura de la PGU del 90 al 100% de la población. claro, ahí queda un remanente de plata que está considerada. A nosotros nos habría gustado que la PGU fuera un piso universal para todas las personas, pero la realidad política hace que nuestro proyecto original no pueda cursar con todos sus elementos. Política y fiscal, digamos. No, También. porque es los mismos recursos. Ya. Eso ya están Ya, entonces, reservados, ya, digamos. queda una plata que está reservada y esa Claro. plata se mete también a este fondo, claro. Entonces, ¿qué es lo yo que...? contribuyo con 2%, usted contribuye con 2% y el Claro. Estado nos pone una cantidad de plata. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Usted va a recibir, cuando usted jubile, las primeras generaciones sobre todo, porque después usted va a ir aumentando su ahorro individual, Claro. va a recibir un incentivo por año cotizado. Por eso le digo, si esta reforma lo que hace es recoger dentro del pilar contributivo, que por eso ha costado tanto sacarla, porque tiene que ver efectivamente con las AFP y con la capitalización individual, un modelo distinto al modelo exclusivamente neoliberal que hemos tenido en pensiones y girar un poco hacia la seguridad social. Ya, pero, y eso ha costado, pero un montón. Pero explíqueme cómo funciona el préstamo. Usted Ya. y yo cotizamos 2 puntos de nuestro sueldo, lo vamos a meter en este préstamo. ¿Y el Estado me va a reconocer qué? Le va a reconocer el aporte que usted hizo y se lo va a reembolsar después. En un instrumento. Claro, y con una tasa de interés. En un instrumento, por supuesto. Si yo me muero en el camino, cosa que espero que no ocurra, pero si me muero en el camino... Esperemos que así no sea. Esperemos que así no sea. Sí. ¿Es heredable? Ahí están estimados los 2 parámetros. A ver. ¿Ya? Que sea heredable y que no lo sea. Es parte de la conversación que tenemos que desarrollar. Pero si es plata... Déjeme ¿Ya? contarle una cosa. A ver. Si es heredable, si fuera heredable, cuando usted esté fallecido y ya no tenga que pensionarse porque ya falleció, seguramente otra persona lo va a poder recibir, ¿no? Claro. Si usted está vivo y no se produce la herencia, pero los demás además tampoco, no hay herencia, digamos, Claro. Claro, sus beneficios van a poder ser mejores que si no hubiera herencia. Ese es el punto. Mire, usted aquí en todo puede dejar herencia, pero si usted deja herencia, las pensiones de los que están vivos hoy día son más bajas. Y eso es una realidad. La herencia, guardar plata para la herencia, hace que al momento de calcular las pensiones sean más bajas. ¿A usted qué le parece No más es razonable? inocuo, A usted- no es inocuo. No es inocuo. No ¿Qué es le pare- gratis, que qué la le- gente cree que es gratis a veces. Pero los fondos que son actuales, los fondos que actualmente están en su cuenta, en la mía de Sí. la AFP, son heredables. Salvo que usted se jubile por renta vitalicia, donde Claro. está 600.000, 700.000 personas pensionadas. Claro, porque ahí yo compro una renta vitalización. Usted Con compra mis una fondos renta compro, vitalicia, ya, claro. de acuerdo. Pero si O no, que tenga, pero que si sea me muero mujer y que antes de no tenga jubilar, saldo. para seguir en el Está mismo bien. ejemplo, si me muero antes de jubilar, esos fondos son heredables por mi Si mujer, se muere por mi antes de hijo. jubilar, son heredables. Ya, no de- Primero, Iván, generan pensión de sobrevivencia, es la primera obligación. Claro, Y eso ocurre cuando usted tiene esposa o hijos chicos. por que se gira decirlo. con esos fondos, contra esos fondos que están acumulados en la cuenta. Claro, y que les pagan una pensión mensual, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, en su caso, usted tuviera un hijo mayor de edad. Ahí él lo hereda. Ya. Ya. Después, si usted se jubiló, hay que distinguir. Si usted se jubiló por retiro programado, el saldo lo puede heredar. Si usted se jubiló por renta vitalicia, No hay saldo. No hay saldo. No hay saldo. Ya. Ahora, Eso pasa con la cuenta individual. Claro. ¿No debería pasar lo mismo con este préstamo? están, como le digo, parametrizados los dos modelos. ¿Qué Hay prefiere que- usted? No, yo creo que eso no es algo que sea lo principal de la discusión. Con todo, aquí lo principal es que lleguen los beneficios a los sectores que han cotizado. Y eso es lo único que creo que uno no puede perder de vista. Si la opción es que los fondos estén disponibles para cuando los pensionados ya estén fallecidos, y eso sea lo que se privilegie, digamos, la herencia,
será, y eso tendrá consecuencias en el monto de las pensiones. Y si la opción es tener la pensión para la vida, ahí evidentemente los montos de las pensiones pueden ser mejor. Pero es una discusión que ha sido tan de blanco y negro, Iván, sin ser lo central del debate, que creo que en ese tipo de materia veamos cómo cursa la cosa, pero lo importante es que no perder de vista que hay que apoyar a los que cotizaron y están mal, y a las mujeres en particular. Lo que pasa es que usted sabe que después de los retiros a la gente le parece importarle mucho que los fondos sean Pero propios, claro, si le pagan pensiones tan rebajas, pues. Tiene sentido, digamos. Imagínese que la gente que ha cotizado tantos años y recibe pensiones tan bajas no tiene ningún incentivo para valorizar lo que cotizó, sobre todo en un contexto reobligatorio donde no tiene libertad de elección. Está al contrario, lo valoriza mucho, lo valoriza como propio. Lo valoriza como propio porque el resultado de eso, la pensión final, es muy baja. Entonces dice, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Me entiendo, no? No. Por eso, ya, lo que pasa es que, se lo voy a poner en un ejemplo así. Una persona hoy día que recibe una pensión de la PGU, una mujer en una población cualquiera, al lado de una mujer que recibe una PGU más el beneficio que obtuvo de su pensión autofinanciada porque cotizó, tiene muy poca diferencia en el monto de la pensión. Ya, porque lo autofinanciado es muy bajo, es muy poquito. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Ya, entonces, dicho eso, ¿cómo quedaría con este 2% que le vamos a prestar al Estado? Sí. Y que nos va a reconocer? No al Estado. Si el Estado va a hacer su propio aporte. Es un préstamo. Es un préstamo al sistema. Al sistema, y el mismo después se genera, ¿cierto? Sí, pero el Estado me lo va a reconocer, pues no me lo va a reconocer el sistema así como. Es que no es aquí, ya. O sea, se va a crear, lo que dice ahí es que se va a crear un instrumento, de hecho. Sí, claro. Autónomo de los gobiernos. Una especie de bono, digamos. Sí, autónomo de los gobiernos, ¿cierto? Que va a administrar estos dineros, que los va a invertir con las reglas del régimen de inversión que correspondan y todo lo que usted se puede imaginar. Y que tiene la firma, por decirlo así, del Estado. Sí, claro, es la última ratio siempre, ¿no? Claro. En todo tipo de cosas, en todo caso en Chile. Con eso, con este préstamo, con el 1% de solidaridad entre hombres y mujeres. Y con su 13% de capitalización individual. Y con el 13% de capitalización individual, ¿cómo deberían quedar las pensiones? Su pensión debiera en primer lugar constituirse de un piso base que es la PGU. ¿Ya? Y que esperamos... Si es que estoy en el 90% de la población, si estoy en el 10% más que tiene mejores pensiones, no va a recibir ese piso. Alrededor del 94% está en una pensión autofinanciada menor a 770.000 pesos. ¿Ya? O sea que... recibe PGU completa, porque acuérdese que se recibe PGU hasta 1,2 millones de pensión. Perfecto. Pero ahí va decreciendo. Ya, entonces. De los 770 al 1,2 millones. Ya, si yo autofinancio, digamos, 600.000 pesos, para un ejemplo. Voy a recibir un pedacito de PGU, ¿cierto? No, PGU completa. Hasta 770 PGU completa. Hasta 770 PGU si es que está dentro del 90%. O sea, a mis 600 yo le voy a agregar 250. 250, claro, porque va a subir la PGU. Por eso es importante avanzar en el acuerdo, porque estamos avanzando en el financiamiento del aumento a 250. Entonces voy a convertir mi pensión en 850. Así es. ¿Ya? Usted va a tener su 10%, ¿ya? Su PGU, su 3% y lo del seguro social. ¿Y este seguro social cuánto me va a aportar? Va a depender, porque como usted está, no le voy a preguntar cuántos años tiene, pero no está ni tan lejos ni tan cerca de la jubilación. Muy cerca de la jubilación, ministro. No le puedo creer. Vaya, para que vea. Ya, bueno, hay un intermedio ahí. Nuestra generación va a ir con un aporte a este seguro social que va a estar durante una cantidad de años para todos aquellos que su ahorro no alcance a ser mayor, su ahorro individual. ¿Su individual? Que el beneficio que se le va a entregar por año cotizado. Y eso después va decreciendo. Perfecto, o sea... ¿Por qué? Porque los más jóvenes van a alcanzar a ahorrar más solos. Si mi pensión autofinanciada no alcanza para un cierto nivel, yo voy a recibir un beneficio de este préstamo del 2%. Claro. Y ese beneficio es máximo 3 UF. Hasta 3 UF por 30 años cotizados. Son como 100.000 pesos. Claro, un poquito más. Para alguien que cotizó 30 años. Mire, este es el típico caso, o sea, yo creo que como para uno reflejarse en la cabeza esto en algo concreto, es el típico caso de las profesoras. A ver. Y las profesoras cotizaron 40 años. Claro. Algunas 45, ¿no? Yo me acuerdo de un inspector del colegio, yo creo que de haber cotizado como 52 años, no sé, mucho tiempo. Ya, se jubiló ya. Claro. Ellas tienen PGU, tienen PGU. Al principio recuerda usted que nosotros tuvimos que modificar la PGU con una ley corta, porque también habían quedado afuera, digamos. ¿Ya? En el cálculo había un problema con la fórmula, pero bueno, hoy día tienen PGU, tienen su pensión autofinanciada, pero a ellas se les va a reconocer las 3 UF como tope, porque esto es un beneficio que tiene que ser sostenible en el tiempo, y se les van a entregar mensualmente estas 3 UF a las ya jubiladas, de renta vitalicia y de retiro programado. ¿Ya? Pero además, si es mujer, se le va a entregar con este 1% un beneficio por la diferencia en la expectativa de vida
porque no puede ser culpa de ellas que vivan más. Pues. ¿Y de cuánto es más o menos ese beneficio? Va a depender del saldo del monto que tenga la persona ahorrada, ¿Ya? Pero en promedio estamos hablando de un 15%. ¿Un 15% de qué? Del saldo. O sea, es harto. Sí, sea, sí, porque usted y yo, si nos pensionamos el mismo día, ¿Ya? a la misma edad y con la misma trayectoria laboral y con las mismas lucas ahorradas, la usted misma va a tener laguna, una pensión más baja. un 15%. Un 15%. ¿Y Y ese 15% se compensaría. Claro. Ese 15% para que usted quede con más o menos la misma plata que yo. Más o menos. Si hubiéramos ahorrado exactamente lo mismo, Exacto. claro. Pero esto tiene que ver con varias consideraciones, porque al momento de la pensión se calcula si usted tiene familiares que pueden recibir sobrevivencia o no, si usted se pensiona con herencia o no. Por eso Claro, le decía, no es inocuo. Cada caso es... Sí, si claro, usted es son muchos soltera casos, o por eso no, es difícil. claro. Entonces, pero es algo que uno tiene, y cuáles son las tasas de interés en el largo plazo, ¿no? Pero uno tiene que tener a la vista una cosa: hay ciertos pactos sociales mínimos y discriminar entre hombres y mujeres realmente no resiste, porque esta es una de las discriminaciones que viven las mujeres, ¿no? El documento que presenta el gobierno dice que aspira a unas tasas de reemplazo de entre el 70 y 75% de la remuneración de los últimos 10 años en promedio. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo se consigue eso? Mire, ha ocurrido algo bien curioso en las tasas de reemplazo que yo creo que es bueno analizar, Iván. Los primeros quintiles por saldo de pensión, ¿Ya? uno los ve y en realidad tienen tasas de reemplazo más altas, que significan que la gente que no cotizó o que cotizó poco, la PGU les ayuda de una manera tal que quedan casi ganando más que lo que ganaban antes. Claro. Típico caso de la dueña de casa, ¿no? Claro, claro. Que no es que no trabajara, pero no cotizaba. Lo que igual es medio raro, digamos, porque hay que cotizar, o sea, hay que poner incentivos a cotizar, digamos. Claro, lo que pasa es que nuestro sistema se financia por dos vías. Por impuestos, donde las dueñas de casa sí han contribuido, porque Claro. compran el pan, ¿cierto? Hacen distintas cosas, y por cotización. Entonces, la PGU viene del impuesto. Pero además, porque se han contribuido a la economía, porque para que una mujer se quedara en la casa era porque un hombre salía a trabajar. Allá no le pagaban, pero así ha funcionado la economía, o sea, el trabajo doméstico no remunerado. Exacto. Tiene un valor económico. Bueno, entonces, las tasas de reemplazo de quienes tenían menos saldo acumulado o no tenían saldo son más altas. O sea, ganan un porcentaje mayor respecto a su último sueldo porque no tenían sueldo. El tercer, el cuarto y el quinto quintil, por saldo de pensión, es decir, la gente que cotizó, por eso ponía el ejemplo de las profesoras, Ajá. tienen tasas de reemplazo más bajas, ¿ya? Y ahí no están los ricos, ahí están los sectores medios del país, porque en general como que los ricos tampoco están en la AFP, estos millonarios, ¿no? Tienen otros tipos de inversiones. Ya, pero esos son muy pocos. Sí, son muy pocos, y la y idea concentran es que, mucho. Y la idea es que ese grupo Sea el que se encuentre beneficiado y por pueda esta llegar reforma. al 70% de tasa de reemplazo. Ellos son los que Esa tienen que es subir. la meta. Ellas y ellos son los que tienen que subir. Otro aspecto, la separación de la industria, eso implica que va a haber unos que van a dedicarse a la inversión de los fondos Claro. y que tienen que licitar la administración de las cuentas. No tienen que contratar la administración de las Claro, cuentas. Sí. contratarla, tercerizarla de alguna Claro. manera. Pero ¿qué impide, por ejemplo, que una AFP diga yo voy a dividir el negocio y también voy a tener una administradora de cuentas? Pueden distinta? participar también. ¿Lo puede hacer? Sí, lo que pasa es que en el fondo aquí lo que hay que ver es que más que la AFP, que después se reconviertan en inversores administradores, no puedan participar, lo que hay que ver es que haya más inversores para que mejore la rentabilidad Claro, porque de las la idea es la inversiones. competencia, para que tal bajen cual, las comisiones. claro. Lo Pregunta. que pasa es que la AFP se ponen en un predicamento, Iván, perdone que le diga, en el que no quieren nada, ningún cambio. De hecho, estoy muy sorprendida porque anda dando vuelta una minutita. ¿Ya? Que yo, la verdad, la última vez que recordé que una minuta dio vuelta en legislación, digamos, me acordé del caso Corpesca, ¿no? Encuentro complejo, digamos. ¿Por qué? ¿Qué minuta? Entiendo que, o lo que nos han dicho es que viene precisamente una de las AFPs, ¿no? Donde critican cada uno de los puntos propuestos por el gobierno. ¿Ya? Y lo veo bien complejo, Iván, porque qué? el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad. Pero no tiene derecho una AFP cualquiera a opinar sobre una cosa que técnicamente les compete, digamos, O sea, y además sobre la que tienen conocimiento. Sí, mire, le voy a contar una cosa. Opinar es súper legítimo. Interferir en un debate político y tratar de hacer y presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una responsabilidad de marca mayor. Pero ¿por qué dice el interferir? gobierno, bueno,
Hay que leer la minuta para darse cuenta, digamos, porque vienen aquí muchos elementos que no son reales y que ponen de nuevo el temor en el centro de la discusión y que no ponen jamás el foco en lo que los pensionados necesitan. ¿Hay algún parlamentario que haya reaccionado por la vía de una indicación o de una sugerencia? No, a esto esa, recién a esa está minuta? cursando, por eso creo que es bueno que se sepa desde ya. Recién está circulando. Sí. ¿Y usted sugiere que haya algún tipo de presión indebida o Por ilegítima? supuesto, por supuesto. ¿O eventualmente ilegal? No, yo diría indebida y creo que además no recomendable en absoluto porque el sistema de pensiones tiene un problema de legitimidad demasiado profundo. En la última encuesta, CEP me parece que salió, ¿no? Sí, esta ¿Cuánta semana. confianza hay en el sistema de pensiones? Un 13%. O sea, yo no sé qué esperan más que pase para poder viabilizar cambios. ¿Y usted pretendería que las AFP se abstuvieran de participar en el debate? Sería un imposible si no lo han hecho nunca. Imagínense la cantidad de recursos que han invertido en campañas de pensiones. ¿Pero lo que sería correcto es que no participaran del debate? No, por ¿En su supuesto que opinión? no. Ellos tienen todo el legítimo derecho y así también lo ha dicho la Corte Suprema. ¿Y cuál es la diferencia Lo que entre yo participar del encuentro- debate y eso que usted considera que es Indebido. indebido? Que creo que hoy día, cuando uno se opone a todo y no le parece ningún cambio, es porque en realidad no tiene ningún foco puesto en el sistema de pensiones y en los pensionados de Chile. Ese es el punto. Las AFP solo tienen el foco puesto en su negocio. Todos los cambios tienen que ser a costa de los demás, pero nunca de ellos. Y eso va a hacer que el sistema de pensiones, de verdad, siga profundizando su crisis, Iván. ¿Y esa minuta a quién le llegó? Pues que me Anda siento dando golpeado vueltas. porque no la tengo. Anda dando vueltas. Pero es de una AFP, no es de la Asociación de AFP. Mire, viene sin logo, muy curioso. Bueno, pero no tan curioso en realidad, porque si yo veo los reclames que hace la asociación de FP en la tele, tampoco dicen que son la asociación de FP. Es las del 6%. Claro. En ¿Usted realidad le- no es nada curioso. Aquí ¿También, como le, que... ¿también ya. le parece indebida esa campaña? No, yo creo que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y además lo hacen igual. Si el punto sabe cuál es, que no pueden desinformar, que eso es lo grave. Ya, una última cosa sobre esto. La idea de que el Estado pueda participar, el Estado puede armar una inversión, un ente inversor. Sí, Al mismo tiempo que haya licitación, porque lo que dicen algunos es, ¿qué pasa si ese ente inversor decide ir a la licitación con comisión cero para reventar el sistema? ¿Es posible eso? ay, mire, esas son las caricaturas para que no exista la posibilidad de elegir, ¿no? Porque el mercado del ahorro obligatorio previsional, la gente, como es obligatorio, no puede elegir ahorrar o no. No, pues, tiene que hacerlo. Tiene que elegir. Claro. O sea, tiene que ahorrar. El tema es que las AFP quieren que elija solo entre ellas, y ese es el punto aquí. Ya, pero no. Pero espérese Ahora, un poco. mire. Pero teóricamente hablando, podría ser, si el Estado decide, qué sé yo, Es que no ir a es... pérdida. No es así el sistema porque la idea es que participen ciertas entidades privadas, una entidad pública y que tenga un sistema de gobernanza sólido, independiente de los ciclos políticos, Ya. técnicos, financieros. De modo que no se manden numeritos como ese. Tipo Banco Estado, claro. La otra crítica que presentan es que el Estado podría concentrar y ganar muchos afiliados. Sí, pues. Esto tiene límites. Ninguno va a poder concentrar y ganar muchos afiliados. Pero déjeme decirle una pura cosita. Sí, pues estamos terminando. Esta misma reflexión de que el Estado podría concentrar muchos afiliados, ¿a nadie le preocupa que un FP concentre muchos afiliados? Eso es No, porque hay indiferente seis para el AFP, país. Porque hay 6 AFP, pues no pero hay una en que este nuevo concentre. sistema, ¿daría lo mismo? No, porque usted dice que tiene límite. Por lo mismo estoy diciéndolo. Ese argumento que tiene límites para la AFP es igual de válido para el Estado. Ministra, muchísimas gracias por Un la gentileza abrazo. de estar acá. Muchas gracias a usted. Que le vaya bien. La ministra del Trabajo, Janet Jara, esta mañana aquí en el Mesa Central de hoy, la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación y antes de cualquier cosa hay que felicitar a la Francisca Crobeto. Increíble la alegrona. Increíble y además es, segunda mujer chilena que saca medalla olímpica, pero Claro. es la primera que saca un oro. Primera medalla de oro femenina, impresionante. Sí, así que un abrazo a ella y a todos los deportistas olímpicos y paralímpicos, que de verdad hay que felicitar. Me imagino que ya la van a tener que recibir en el Senado, en todos lados, bueno, en la moneda, en todas partes, ¿no? Nosotros hemos hecho siempre, fíjate, desde ya hace algún tiempo, reconocimiento a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos. Lo empecé yo como presidenta del Senado, siguió la administración posterior y así. Yo creo que hay que hacerles de todas maneras un reconocimiento De todas porque maneras. se levantan temprano, hay mucho esfuerzo familiar, de verdad es impresionante y lograr una medalla es como la coronación de todo ese esfuerzo. No, qué buena. Qué gran alegría en esta mañana de domingo. Vamos a la cruda realidad. La situación venezolana. Usted firmó la carta de los senadores que le piden al presidente que reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Por qué?
Porque yo creo que lo que el presidente hizo en su minuto, ¿no es cierto?, que fue de los primeros en hacerlo, y es pedir la transparencia de la elección, del resultado de la elección, es algo que es obvio, que es necesario, que nadie podría decir que es una gran cosa, pero fue el primero en hacerlo. Pero hoy día ya, no sé cuántas horas ya han transcurrido, Iván, una semana. Una semana completa. Una semana completa, en donde además Maduro ya ha dicho, Diosdado Cabello, que no van a reconocer el resultado y que el resultado es el de ellos. La verdad es que creo que el presidente tiene que derechamente decir que esto no cumplió las normas básicas. No aceptaron observadores, despacharon a los que intentaron llegar, impidieron que la comunidad venezolana afuera pudiera votar. Aquí en Chile más de 100.000 venezolanos que podrían haber votado, creo que votaron algo más de 1.500 personas. Algo así. Era como 2.600 los habilitados. 2.600, da lo mismo. O sea, era muy poquito. ¿No es cierto? Entonces todo hace hablar de un fraude electoral, y creo que lo que debiera hacer el presidente es reconocer a Edmundo González como presidente electo democráticamente en Venezuela, y dejarnos de esta vuelta en círculo de exigir actas, por favor, si eso es... ¿Usted dice ya no van a aparecer las actas? Es que no van a aparecer, si es obvio que no van a aparecer, y la oposición juntó suficiente evidencia como para entregar el resultado, que además tú te puedes meter al sistema electrónico que se instaló y te da el resultado de la elección. ¿No sería prematuro para el gobierno, tomando en consideración la delicada situación que hay con Venezuela después de la expulsión del embajador y de todo nuestro personal diplomático? ¿Qué más delicado, Iván? Creo que es evidente que no puede cambiar el resultado de lo que ya ha pasado durante muchas décadas en Venezuela, lo que va a hacer Maduro. Están persiguiendo a los opositores, la cifra creo que ya superó las 1.000 personas detenidas. La cantidad de muertos de hecho ayer decía 2.000, el propio gobierno venezolano, 2.000 detenidos. Bueno, entonces creo que no va a ser peor de lo que ha sido. Nosotros escribimos el domingo pasado una columna junto al presidente de Amarillos y al vicepresidente del Senado, una columna en que hablábamos de los escenarios posibles y señalábamos que este era uno de los escenarios posibles y la consecuencia de migración. Nosotros hablamos de 5 millones de venezolanos, el New York Times habló de 3, especialistas hablaron de 4. En una eventual nueva ola migratoria. Exactamente, ¿ya? Con un triunfo fraudulento de Maduro, porque se veía venir este escenario. Y dijimos, ¿cuántos van a venir o querer venir a Chile? Y ahí, insólita la declaración de la ministra Toá, que dice que no van a cerrar fronteras y que van a hacer van a aceptar refugiados, ¿no es cierto?, en el país. O sea, el peor de los escenarios, aceptar algunos y además entran otros como vienen entrando hace mucho tiempo. Ya, el alcalde de Franco, Colchane lo decía. Prometer que se va a cerrar la frontera, una frontera de prácticamente 800 kilómetros con Bolivia, no es un albur, no es realmente una falacia. Nosotros llevamos más de 1 año y medio con una propuesta de reforma constitucional que presentamos junto al senador Matías Walker, que está aprobada en general en la Comisión de Constitución, que repone el control terrestre fronterizo por parte del ejército de nuestro país. Tú sabes que el mar, el control fronterizo lo hace la Armada, el cielo lo hace la Fuerza Aérea, y no hay control terrestre en manos del ejército. Pero en la práctica eso es así en la macrozona norte. No, porque lo que hay es un estado de excepción constitucional de infraestructura crítica, pero no hay un control fronterizo. Tú sabes que hay más de 100 pasos no habilitados. ¿Control fronterizo se refiere al control de la frontera o a quien tiene el pasaporte? Al control fronterizo. O sea, que haya control del territorio. Exactamente. Porque ya, pero lo que ese tenemos... control, el subsecretario Monsalve decía que es imposible, que no se puede prometer que no va a entrar nadie. No es así. Si tú efectivamente desplazas al ejército en la frontera, cambia el escenario que hoy día tenemos. Hoy día pero el ejército no está... ¿Por qué dice que el ejército no está desplazado ahora? No, porque hoy día lo que hay es infraestructura crítica ya en el norte, y eso es en ciertos puntos acompañando la labor que hacen policías, qué sé yo, las distintas instituciones de servicio público que están ahí, pero no hay un desplazamiento de control territorial de parte de las Fuerzas Armadas. O sea, lo que debería hacer el gobierno es desplegar a las Fuerzas Armadas entonces. Pero para eso tiene que haber una reforma a nuestra Constitución, porque hoy día no está en manos del Ejército hacerlo, y por eso presentamos esta reforma constitucional. Lo fuimos a hablar además con el comandante en jefe del Ejército, porque ellos obviamente tienen que crear una unidad, hay que preparar, o sea, hay que hacer una serie de cosas que con la reforma se habilitarían.
No hay intención del gobierno, no le han puesto nunca urgencia, nunca ha estado en el paquete Fast Track de seguridad esa reforma que nosotros planteamos. Por otra parte, también las cosas son como son, digamos. Si van a emigrar 4 millones de venezolanos y más o menos el 10% va a llegar a Chile, algo hay que hacer con eso, digamos, y algo habrá que hacer a nivel internacional para hacer que esa migración sea de alguna manera ordenada, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, digo, hay que asumirla. Sin lugar a duda, y por eso todos los analistas hablaban, ¿no es cierto?, de que esto iba a pasar. Y nosotros lo dijimos, y lamentablemente el gobierno no estaba preparado, no se anticipó, hay una reacción posterior. Vimos que el subsecretario Monsalves va al norte, va a Colchane, no invitan al alcalde de Colchane, Javier García, y nos parece de verdad insólito. Nosotros protestamos, le mandamos un oficio a la ministra Toá, no nos parece la forma de hacer las cosas. Él, que es la primera autoridad que sabe lo que pasa, debió haber sido considerado. Entonces, hay una reacción post y no se planifican los escenarios. Ya, pero eso tampoco es que esa migración va a ser automática, digamos, va a venir en los próximos meses. Uno tiene que prepararse, ¿no? Por supuesto, hay que prepararse. Pero dicho eso, ¿usted piensa que es de las que piensa que no caben más inmigrantes en Chile? ¿O que esto se puede hacer de manera ordenada y razonable? Soy de las que cree que hay que cerrar fronteras, preparar el escenario y poder recibir de manera ordenada y regular a los que quieran venir. Lamentablemente esto no se hace y lo que tenemos es una migración absolutamente irregular, desordenada, en que no hay control de las personas que entran, y la mejor muestra de esto, Iván, es lo que pasa en las cárceles. ¿Lo ha hecho algún gobierno? Yo creo que no se ha hecho, y hoy día, cuando el escenario es inminente, debiéramos tener una propuesta, y propuestas han habido, las hemos puesto encima de la mesa. Cuando miras el resultado carcelario, nosotros pedimos una sesión para el tema de las cárceles, que está ligado al tema migratorio, y no puedo contar lo que se habló porque fue sesión secreta, pero hay datos que son públicos. Datos de Gendarmería, el año inicio del 2022, la cantidad de presos, de internos extranjeros era de, y voy a buscar la cifra para no equivocarme, era de principio del año 2022, 4.098. Principios de 2024, 8.007. O sea, tenemos un problema obvio, y además con mafias, con crimen organizado. Claro, un poquito más del 10% de la cantidad de presos. Exactamente, y con una duplicación en poco más de 2 años, ¿no es cierto?, que obviamente debiera ser abordada. Ahora, y es parte del problema. Dicho eso, ¿reconocer a Edmundo González no le recuerda demasiado lo de Juan Guaidó? Creo que es distinto. Que convengamos que fue un fiasco, digamos. No, creo que es absolutamente distinto por distintas razones, pero en este caso además con una oposición organizada, que se desplegó, que organizó todo el proceso. Piensa tú que se unió desde el socialismo democrático, con Edmundo González hasta María Corina Machado, que pertenece al área más liberal de derecha. Y ellos juntos, María Corina además depone su candidatura por la inhabilitación que le provoca el régimen y dice, aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos hasta el final para que podamos derrotar a Maduro. Y creo que ese escenario no se dio con Guaidó, fue absolutamente distinto, y los venezolanos se movilizaron, salieron a las calles, expresaron su voluntad mediante el voto, y es algo que no puede compararse con lo que pasó anteriormente. Si dependiera de usted la decisión, si usted fuera presidenta, por ponerlo así, después hablamos de eso, ¿usted reconocería a Edmundo González? ¿Y qué haría con el tema consular con los 700.000 venezolanos que hay en Chile? Nosotros lo dijimos el día miércoles como senadores junto al senador Walker, y se nos sumaron los senadores que fueron deportados de Venezuela, que Rojo intentaron Edwards, ir, Felipe Cast y Rojo Edwards. Y dijimos, nosotros como partido político reconocemos el triunfo de Edmundo González y le pedimos al presidente que haga lo mismo, que dé un paso más. Ya no es solo pedir las actas, claro, que eso es algo que ya no ocurrió, sino que como presidente democrático, que cree en la democracia, reconozca la elección. Ya, pero dicho eso, ¿qué se hace con el tratamiento consular que se requiere para 700.000 venezolanos? Bueno, primero... O sea, digo, ¿cómo se establece un diálogo con Venezuela en ese sentido? Es que con Venezuela es imposible dialogar, Iván. Yo no sé si te acuerdas de lo que ocurrió cuando desaparece el teniente Ojeda. Nosotros fuimos a La Moneda, hablamos con la ministra del Interior, le dijimos que era de verdad una ilusión haber firmado ese protocolo de colaboración con Venezuela, si es imposible firmar ninguna colaboración con un régimen dictatorial. Ese es el punto. Estamos frente a una dictadura que además persigue, cancela, desaparece personas.
Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela hace muchos años, no solo hoy. Y creer que mantener relaciones diplomáticas va a cambiar el escenario es de verdad ser muy ingenuos. En ese mismo sentido, ¿cómo evalúa que el oficialismo tenga como candidato a gobernador en el Biobío, que no es su región parlamentaria, pero es su región de nacimiento, a Alejandro Navarro, que es probablemente uno de los políticos más cercanos al régimen de Nicolás Maduro en Chile? Mira, la verdad es que es impresentable. Alejandro Navarro se ha presentado como soldado de Maduro, lo ha dicho él. Es uno de los políticos más cercanos a Maduro desde hace mucho tiempo y se jacta además de ello. Y por lo tanto, los que son de izquierda y dicen que respaldan la democracia, pero han callado frente a lo que ocurre con el régimen de Venezuela y hoy día respaldan a Alejandro Navarro, la verdad es que no nos cuentan cuentos. Están obviamente respaldando algo que nosotros como demócratas no respaldamos y no creemos. Y la invitación ahí es a que, porque es el único candidato que hay, ¿no es cierto?, de todo el oficialismo, incluido la democracia cristiana, lo que nosotros decimos es voten por Ana Araneda, que es la candidata que llevamos nosotros como demócratas a el sillón de la gobernación, que además es consejera regional, que sacó una tremenda votación, que es científica, una mujer preparada, y creemos que puede representar a ese mundo democrático de la izquierda. Ya, pero usted no está en plan republicano de que es la lista de Maduro, esa. No, yo lo que digo es que Alejandro Navarro es un soldado de Maduro, como él se ha catalogado, y que no, de verdad, no puede ser respaldado. Me parecería gravísimo que Alejandro sea electo como gobernador de Biobío. ¿Debería reevaluar el oficialismo? ¿Hacer algo? Me encantaría, pero el problema es que es el único candidato que inscribieron. Entonces, la única opción sería desinscribirlo. ¿Retirar la candidatura? Exactamente. Pero que podrían hacerlo y permitir que los candidatos que hoy día están corriendo en la gobernación sean una opción para la ciudadanía. Nosotros esperamos que Ana Araneda sea la opción en Biobío. ¿Qué le parece que su ex partido, la Democracia Cristiana, lo último sobre esto y nos vamos al corte, su ex partido esté en ese pacto? Es una más de la Democracia Cristiana, el haber estado dispuestos a apoyar el texto constitucional de la Convención en el primer proceso constitucional hizo que yo, Matías, Joana y muchos nos fuéramos de la Democracia Cristiana. No creíamos que fuera coherente con los principios del partido esa propuesta y fue la opción que tomó Carmen Frey, Alberto Undurraga y tantos otros. Con Jimena Rincón, senadora, presidenta de Demócratas, en esta edición de Mesa Central. Vamos a hacer un corte y seguimos hablando de la política y de la actualidad y, por cierto, del futuro del Partido Demócratas en esta elección. ¿Cómo entiende usted lo que pasó el otro día que mandaron el proyecto de notarios a la Comisión de Gobierno después de que el senador Proens se acerca a la mesa, que donde está Matías Walker, que es su compañero de partido, y le dice, Matías, no te vas a arrepentir, Pepe, le dice a José García Romero, no te vas a arrepentir? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo entiende usted? Porque no se ve muy bien. A ver, esta fue una petición bien transversal de los colegas senadores. De hecho, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, argumentó a favor de que este proyecto pasara a la Comisión de Gobierno y por lo tanto nadie podría decir que un sector está pidiendo. No, esto fue una solicitud transversal. Nosotros hemos participado a través de indicaciones en la discusión del proyecto de notarios en la Comisión de Constitución y la Comisión de Gobierno quiere verlo. Me parece súper legítimo que sea así, verlo por un tiempo prudencial, no eternizarlo, poder revisar las implicancias que tiene para el territorio. A mí me parece que está bien e insisto, fue transversal, no fue decisión. Ahora, ¿qué quiere decir el senador Proens cuando le dice no te vas a arrepentir, Matías? No sé a qué se refiere, no he hablado con el senador Proens, pero yo creo que era porque algunos tenían el temor de que esto se eternizara y otros quieren que se vea con detalle el proyecto. Ahora, ¿usted entiende que de fuera esto se ve mal? Sí, se ve pésimo, pésimo. Yo creo que los micrófonos abiertos causan muchos problemas e instalan... O sea, menos mal que están abiertos los micrófonos. Sí, no, pero instalan cuando no hay contexto de la discusión ideas que creo que en este caso no existen. No es que un sector lo quiera y el otro no. Esto es transversal. Es transversal. ¿Y para qué quieren mandarlo a la Comisión de Gobierno? Mira, el tema un proyecto que se ha discutido, lleva años discutiéndose, tampoco sí. Que no han tenido tiempo. No. Se ha discutido años, pero créeme que es de los proyectos más complejos que se analizan y votan en el Parlamento. De hecho,
cuando uno mira el detalle del proyecto, solo datos, el proyecto de ley termina con la excepción del límite de edad de 75 años respecto a aquellos auxiliares de la Administración de Justicia que mantienen ese derecho, lo que va a generar el 2025 que en pleno año electoral, ojo, Iván, que se provoquen más de 50 vacancias de auxiliares de la Administración de Justicia en los procesos electorales, más los que salen por cumplimiento de edad. Vamos a llegar a 100 personas que van a ser nominadas a dedo para un proceso electoral. Yo creo que esas cosas hay que mirarlas con cuidado. Porque van a quedar vacantes cargos en las juntas electorales, sí, esa es la preocupación. Los notarios son los que, acuérdate que los notarios son los que hacen de ministros de fe, para la fe pública del proceso electoral. Ese solo hecho amerita que lo veamos con detención, porque el sistema cambia todo, no me va a dar una lata de explicar el sistema, nosotros lo hemos estado siguiendo bastante para poder hacer mejoras en una serie de cosas que afectan a la ciudadanía, no quiero entrar en ese detalle, pero este tema es un tema obviamente de alto riesgo, desde el punto de vista de poder garantizar a todos y a todos que se respeten, ¿no es cierto?, el proceso electoral y que no sea un gobierno el que designa para ese proceso. Entonces, al menos para mí ha sido un tema permanente, yo lo he tratado de alertar a los distintos colegas que están en la Comisión de Constitución, no sé cómo terminó de verse, me tengo que meter ahora a ver cómo quedó en las últimas votaciones y va a pasar a gobierno. En gobierno, insisto, que es una petición que hicieron los colegas de manera transversal, yo no la hice, yo participé en la votación y me parece que un proyecto vaya a una comisión, en este caso gobierno, que es bien transversal, nadie podría decir que está dominada por alguno, que Paulina Bodanovich haya sido una de las promotoras y defensoras de este hecho, da cuenta de que lo que dijo el senador Provence a la testera de la mesa, la verdad es que no es de interés de un sector, sino que de todos. Y yo espero que lo que él haya tratado de decir, ¿no es cierto?, de que no te vas a arrepentir, es que una segunda mirada va a solo mejorar el proyecto o mantenerlo si es que no tiene ningún problema desde el punto de vista de su tramitación. Y no va a empezar a dormir el sueño de los justos, que es lo que ha pasado yo creo que otras veces hay demasiada tensión en el proyecto como para que eso ocurra y de hecho se aprobó, no me acuerdo cuál fue el plazo, pero con un tiempo acotado. A propósito, año electoral, este y el siguiente. ¿Qué pasó en la oposición? Que no hay finalmente un acuerdo. ¿Usted quedó conforme con cómo quedó todo? Mira, lamentablemente yo creo que aquí hay algunos que no son capaces de superar los egos y por apuntarse la posibilidad de ganar una nominación en una alcaldía pierden la elección de la alcaldía. Cuando tú llevas muchas caras, muchos candidatos en una comuna determinada, contra el candidato del oficialismo más la democracia cristiana, claro, el riesgo es altísimo. En gobernaciones uno puede entenderlo porque hay una segunda vuelta, pero en las municipalidades, en las alcaldías, eso no ocurre. Y nosotros tratamos de lograr, ¿no es cierto?, un entendimiento que nos permitiera llevar un candidato único o del Centro Democrático. ¿Y no lo lograron? O de Chile Vamos. No lo logramos algunos casos, pero claro, eran casos que era bien difícil que pudiéramos ganar. Yo espero que en Renca, Camila Avilés juegue un rol efectivamente y se imponga con una votación. En Pudahuel, con Patricio Cisterna. Pero hay otros casos que no lo logramos. Iquique, con Jorge Zavala, creemos que era el mejor candidato. O en en Romeral, donde va Luis Marín. No hubo caso que Chile Vamos depusiera a su candidato que no tenía, a juicio nuestro, y de ellos. ¿Y ustedes lo inscribieron igual, digamos? Nosotros inscribimos a nuestro candidato. Bajamos un candidato en San Felipe porque no estábamos dispuestos a que se mantuviera una gestión que nos parecía inadecuada y estuvo dispuesto a no ir, y va a concejal. Pero eso no lo vimos igual en Chile Vamos, yo lo lamento, de verdad. A propósito de año electoral el próximo año, esta semana sorprendió un planteamiento suyo respecto de que Demócratas va a tener un candidato presidencial, o candidata presidencial, en primera vuelta, ya no en primaria, porque hasta ahora había hablado de primaria. Sí, la verdad es que habíamos hablado hace mucho tiempo atrás de primarias, luego el senador Matías Walker dijo, si hay que competir, vamos a competir. Esto lo hemos discutido al interior de Demócratas y creemos que hay que darle a la ciudadanía la alternativa de tener una mirada de sentido común, poniendo a las personas en el centro, logrando
construir acuerdos, recoger las cosas buenas y corregir las malas. Y en ese escenario hemos conversado, no una decisión que se haya tomado formalmente, pero hemos conversado que el escenario más posible es que vayamos a la primera vuelta. ¿Ese es el escenario más posible? Ese es el escenario más posible y formar una buena plantilla parlamentaria. Tenemos 6 grandes diputados y diputadas, tenemos un gran senador en el Senado, que es primer vicepresidente del Senado, así que esperamos poder mantener ese número y aumentarlo. O sea que la podríamos ver en el ticket en noviembre del próximo año. Podrían verme a mí en el ticket y tener muy buenos nombres, y estamos haciendo un esfuerzo para convencer a una persona para que vaya al Senado en el Maule. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti. Con la senadora Jimena Rincón esta mañana aquí en